Buenos días, yo soy David y os voy a explicar el cólico nefrítico desde el punto de vista de urgencias, cómo debemos manejarlo. Este es el esquema que vamos a seguir. Haremos un breve repaso a lo que es la definición y la clínica, que es muy característica y que seguro que todos ya hemos visto en urgencias alguna vez. Un repaso básico de los diagnósticos diferenciales que hemos de tener en cuenta a la hora de saber diferenciar o orientar el caso, las pruebas complementarias que existen y que tenemos a nuestro alcance, y un poco cuál sería el tratamiento y la parte más importante, que sería el manejo clínico desde urgencias. Bien, el cólico nefrítico se definiría por el cuadro que aparece de dolor que es súbito, brusco, muy intenso, que se produce como consecuencia de la obstrucción de la vía urinaria por un cálculo, ¿de acuerdo? Que tendrá una diferente composición. Realmente lo que produce el dolor, como se ha visto, no es tanto la obstrucción que da per se el cálculo, sino la dilatación y el espasmo del uréter que intenta hacer pasar el cálculo y que descienda. Si el cálculo está fijo en la papila o el sistema excretor, realmente puede ser asintomático y que lo diagnostiquemos por una prueba complementaria que se le ha hecho al paciente por otro motivo o que se detecte una hemocromaturia que está en estudio, por ejemplo. Pero en ninguno de esos casos daría el dolor, que es lo que normalmente nos define este cuadro. Como ya hemos dicho, el dolor es lo más típico que encontramos en este cuadro, que es lo que nos lo define, y como habremos visto algunas veces en urgencias, es un dolor muy intenso, paroxístico, que viene en unas oleadas de aproximadamente unos 20-60 minutos en los que el paciente está continuamente moviéndose porque intenta buscar una postura con la que le duela menos, pero es un dolor que no cambia con los movimientos ni cambios posturales, y dependiendo de dónde se encuentre el cálculo a nivel de la vía urinaria, el paciente referirá al dolor o se señalará una zona u otra. Normalmente cuando la litiasis es a nivel de la pelvis renal o de la parte superior del uréter, pues se señala lo que sería la fosa renal o la zona lumbar. Si empieza a descender o el cálculo se sitúa un poco más abajo a nivel del tercio medio del uréter, el dolor ya parece que va un poco hacia adelante y se sitúa a nivel de flanco o incluso un poco de abdomen bajo. Si la obstrucción es a nivel del tercio más bajo del uréter, este dolor abdominal bajo ya parece que irradia hacia la ingle o incluso hacia los genitales. Y todo esto suele ir acompañado de un cortejo vegetativo importante, donde veremos un paciente seguramente pálido, con muchas náuseas, vómitos y un cuadro de sudoración profusa. Si la litiasis ya está prácticamente a lo que sería a nivel de la vejiga, pues tendríamos normalmente un síndrome miccional asociado de polaquiuria, disuria, nicturia y tenesmo. Y hay casos de los, digamos, más graves que incluso puede llegar a haber ilio paralítico. Aparte de todo esto, otra de las cosas más frecuentes que encontramos, la que sería la segunda, por eso más frecuente, sería la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica y que, como veremos, deberemos pedir en un sedimento de orina para ver si está presente o no. Y esto ya en principio normalmente también tendríamos que hacer cuando vemos al paciente refiriendo el dolor a la hora de hacer la exploración, comprobar mediante la maniobra de la puño percusión si el dolor que provocamos es tan intenso que el paciente literalmente salta del dolor y parece o refiera que se va a morir. Parece una exageración, pero es lo que realmente cuenta, porque a veces hacemos golpes un poco con miedo, flojos y tal, y el paciente dice que le duele o salta levemente, pero cuando es realmente un cólico renal y damos golpes secos sin miedo en la zona o próxima incluso a donde está la obstrucción, el paciente realmente puede llegar a gritar del dolor y estar realmente desesperado. En cuanto al diagnóstico diferencial, aunque es un cuadro clínico que en general nosotros parece que vemos de forma muy clara, pues no hay que obviar patologías que también pueden simularla o pueden parecer, como son la pielonefritis aguda, sobre todo, que normalmente va acompañada de piuria y fiebre, que en el cólico renal no tendría por qué aparecer si no es un cólico complicado, y menos frecuentemente patologías como la isquemia miocárdica, que
sería una localización poco frecuente y que con el electrocardiograma y el perfil cardíaco pues ya confirmaríamos o descartaríamos. Otro dolor tipo cólico que podríamos encontrar como es el cólico biliar, en principio ya con el perfil hepático nos lo confirmaría o descartaría. Incluso dolores como del ulcus duodenal también podrían llegar a afectar lo que es un poco la zona del flanco y llegar a confundirse. Si hablamos ya de fosa ilíacas, de un dolor más distal, en el caso de mujeres en edad fértil, pues hay que tener presente la salpingitis y el embarazo ectópico, que habría que preguntarle a la paciente y en caso de que no se pudiera descartar, pues pedir una prueba de embarazo por si acaso. Mucho más frecuente sería una rótula de aneurisma, que raramente se puede confundir con el dolor del cólico nefrítico, y hay ocasiones en las que una obstrucción intestinal, una diverticulitis, una apendicitis, por afectar lo que sería la fosa ilíaca, pues puede llegar a confundirnos. En cambio, si estamos hablando de un dolor que parece más mecánico, sería una lumbalgia, que este es el 97% de los dolores que aparecen a nivel de las lumbares bajas. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio o pruebas radiológicas que nosotros pediríamos a los pacientes que presentaran un cuadro de cólico nefrítico, deberíamos pedir en primer lugar el sedimento de orina junto con una analítica si vemos que hay cierto deterioro o cierto malestar general, y la primera prueba, por ser más sencilla, suele ser la radiografía de abdomen. Hay que decir que en la placa de abdomen, aunque podría llegar a verse una litiasis que no se ven todas, no llega al 50% de las que se ven, de lo que al final se demuestran que había. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de embarazadas, la ecografía abdominal sería la prueba de elección y que podríamos hacer en los otros pacientes en los que vemos que el cuadro parece que puede ser más complicado, pero a día de hoy la prueba idónea se considera el TAC helicoidal sin contraste, que en los centros que pueden darlo con dosis de baja radiación, pues ha devenido lo más utilizado y lo que detecta prácticamente todas las litiasis. Si le tuviéramos que aplicar contraste ya sería un Urotac, que esta prueba acaba sustituyendo la urografía. Eso sí, porque supone mucha más radiación y bueno, es un poco más molesta y larga para el paciente. Entonces, ante un paciente que se presenta con un dolor en el flanco o en la fosa renal que vemos que sospechamos que puede ser un cólico nefrítico, como medidas generales podríamos aplicar calor local y en un principio, esto es importante, habría que evitar la excesiva sobrehidratación en la fase aguda aparte del uso de diuréticos, porque aunque insistimos mucho que puede haber perdido evidentemente por el cuadro de sudoración, por los vómitos y todo, si nosotros hidratamos demasiado al paciente y este tiene un cólico que está obstruyendo la vía, si metemos en el fondo más líquido y acaba obstruyendo totalmente, estamos favoreciendo una hidronefrosis, que esto empeoraría todavía más el cuadro de base que tenía el paciente. Por lo tanto, esto hay que ir con cuidado a la hora de hidratar y cuando decimos esto de hidratación abundante. Normalmente se recomienda que sean unos 2 o 3 litros que se acaben expulsando de orina al día. Que esto también es importante porque habría que darle una botella y que fuera orinando en ella para ver realmente que no expulsara la piedra o bueno, o arenilla. Pero lo más importante también, junto a todo esto, es controlar el dolor. De primera línea siguen siendo los AINES los más utilizados y los mejores. Se puede utilizar el ibuprofeno o diclofenaco indistintamente en principio, pero si estuvieran contraindicados porque tenemos un cuadro de un paciente que es hipertenso o tiene insuficiencia renal ya establecida y conocida, pues en principio tendríamos que decantarnos, por ejemplo, por otras cosas como los corticoides y podríamos dar la metilprednisolona. Si el dolor se consiguiera controlar a lo mejor con paracetamol no habría que hacer nada más, pero probablemente no disminuya y tengamos que recurrir a opiáceos y entonces podemos aquí ya dar tramadol, mepiridina y en algunos casos incluso morfina. Entonces, como último apunte, decir que los espasmolíticos, que los he puesto con interrogante, es porque el mecanismo nociceptivo que se daba en relación con el espasmo de la vía urinaria como respuesta al aumento de la presión, digamos, intraluminal que había,
Pues a diferencia de lo que se pensaba, parece ser que juega un papel secundario, o sea, entonces ya no parece considerarse terapia de primera línea el uso de espasmolíticos y también porque, como puede llegar a producirse un hilio paralítico, los espasmolíticos todavía empeorarían más el cuadro. Entonces esto ya se deja como segunda línea o digamos se está abandonando. Y por otra parte, tenemos el tratamiento digamos que es expulsivo, que esto sería intentar favorecer en lo posible o saber si el paciente por sí solo podrá expulsar el cálculo. Hay que tener en cuenta que normalmente las que son menores de 5 milímetros suelen pasar espontáneamente y cuando son mayores de 10 pues se considera ya bastante difícil. Lo que pasa que también depende mucho de la localización. Entonces, una litiasis del proximal entre 5 y 10 suele ser dudosa, pero en general si se puede, si el paciente responde bien al tratamiento analgésico y presenta mejoría, se puede dar de primera línea alfa bloqueantes, que el de referencia sigue siendo la tamsulosina, 0,4 miligramos al día, y se daría durante 4 semanas en qué pacientes, en los que tienen una litiasis entre 5 y 10 milímetros, ¿de acuerdo? Pero aparte se tendría que pedir al paciente a lo mejor que volviera a las 2 semanas si no nota mejoría o no lo ha expulsado para control y a las 4 dejar de tomar el tratamiento y venir a urología para decidir si se extrae o realmente se ha conseguido expulsar y no se ha dado cuenta el paciente. Por tanto, si nosotros tenemos un paciente que lo tenemos en urgencias, ¿qué es lo que nos tendría que llamar más la atención? ¿Que nos tendría que hacer correr o replantearnos si debe ingresar o debemos aplicar medidas más agresivas? Los signos y síntomas de alarma que están definidos serían un dolor que es refractario al tratamiento que hemos puesto, ¿de acuerdo? Fiebre, que no parece que exista en ningún otro foco, una litiasis que sería mayor de 10 milímetros a nivel ureteral o mayor de 2 centímetros en el resto de la vía urinaria y un deterioro de la función renal o anuria o un paciente monorreno, ¿de acuerdo? Pero no son criterios de un cólico complicado o de lo que sería una crisis renouretal, pues encontrar en el hemograma una leucocitosis aislada o un sedimento alterado, porque esto en principio no nos diría que estuviera el paciente realmente mal. Entonces, espero que podáis ver bien estas diapositivas, que serían lo más importante, que es cómo manejamos estos pacientes, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho la anamnesis, hemos hecho la exploración física y ya les hemos pedido una radiografía de abdomen, que en principio podemos o no ver el cálculo, ¿de acuerdo? Tenemos que plantearnos. Hay signos de estos de alarma que hemos explicado, o sea, hay fiebre, está anúrico, es un paciente que solo tiene un riñón, sí, no. En el caso que fuera afirmativo, habría que completar la analítica, pedir hemocultivos y urocultivos si hay fiebre y si tenemos disponible la ecografía del aparato urinario, la solicitamos. Si no, después ahora os explicaremos qué tenemos que hacer. Y lo mismo si tenemos disponibles al urólogo en días de semana. ¿De acuerdo? Por el caso contrario, no tenemos ningún síntoma de alarma. ¿Qué es lo que tendríamos que haberles hecho a estos pacientes? Pues lo que hemos dicho antes, o sea, damos AINES, por ejemplo el diclofenaco 65 miligramos. En el caso de que no pudiéramos, pues entonces ya sí que daríamos metamizol, por ejemplo, aunque ya como hemos dicho no parece tan recomendable. Y para los vómitos podríamos dar la metoclopramida. ¿Que en media hora ha mejorado? Perfecto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues se da sin miedo alta a domicilio con el calor local que hemos dicho, los antiinflamatorios para casa cada 8 horas, que puede ir combinando. Podemos dar el tramadol de rescate y el protector de estómago para el daño que hacen los AINES. Y entonces se le aplica, si le ponemos la tamsulosina, una pastilla 0,4 cada 24 horas y citamos con urología en 4 semanas, ¿de acuerdo? En el caso de que no hubiera la respuesta a al tratamiento que hemos instaurado, podemos aumentar un poco más, digamos, el nivel de analgesia y comprobarlo de nuevo. O sea, si pasa la media hora, responde o no. ¿Qué responde? Hacemos lo mismo al alta, ¿de acuerdo? En cambio, si no hubiera respuesta, ya tendremos que recurrir
a agentes mucho más potentes como el tramadol y de nuevo pedir el hemograma, la bioquímica, la coagulación y avisar a urgencias. ¿Por qué? Porque esto es un cuadro refractario al tratamiento de base, entonces esta puede ser complicada realmente. Si no tuviéramos disponibles la ecografía, entonces solicitaríamos un TAC de abdomen sin contraste. Y ahí, mientras hacemos un control del dolor, tendríamos que preguntarnos si hay criterios de urosepsis como tal o no. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tamaño de la litiasis, también cambiará un poco nuestra posición. Si es menor de 10 milímetros, en principio, con el tratamiento sintomático del dolor en los alfa-bloqueantes y la recogida de la orina, tendremos suficiente y podríamos ver si pasa el cálculo o no. Si pasa, perfecto, porque entonces analizaríamos la litiasis y ya trataríamos la causa de base. Por el contrario, si tiene criterios de urosepsis o la litiasis es mayor de 10 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entraría una cuestión en juego, que sería la evaluación por parte de urología, que debería ser los que, en principio, tendrían que confirmarnos desde Beibiche que aceptan el caso para que los llevemos. ¿Por qué? Porque en el caso de urosepsis, esto es una urgencia que requiere una descomprensión y la colocación de un catéter WJ, una nefrostomía. En cambio, si no se presenta, pero la litiasis es mayor de 10 milímetros, habría que hablar con ellos porque son los que decidirán el tratamiento, si puede esperar hasta la mañana del día siguiente que lo hagamos en nuestro centro o hay que derivarlo de nuevo de urgencias y ellos aplicarán el tratamiento. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la base, que en principio después ya también nos serviría para saber la composición del cálculo y tratar la causa subyacente. Entonces, esto sería todo. Espero que no haya dudas. Os dejo la bibliografía por si alguno tiene alguna pregunta o quiere consultar algo. Y eso es todo por esta sesión.